Voy. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un día más estamos aquí en la Biblioteca Ángel González, la cual le agradecemos su colaboración para poder realizar esta webinar. Y nada, hoy traemos aquí, está con nosotros Jorge Calvo, que es biólogo, micólogo, miembro de la Asociación de Micología de Pozuelo de Alarcón, y bueno, puede que le conozcáis también por la plataforma Salvemos la Casa de Campo. Bueno, él nos enseñará pues algunas especies muy comunes de setas en la Casa de Campo y en Madrid, ¿no? Sí, de Madrid en general. De Madrid en general. Y nada, algunos consejos que nos dará para recolectarlas. Así que nada, os dejo con él. Y bueno, como siempre, al final habrá unos minutos para hacer las preguntas que las responderá. Vale, esperamos que os guste. Os dejo con él. ¿Qué tiempo hay? Vale. Buenos días. Bueno, ya me han presentado, soy Jorge Calvo y bueno, vamos a hablar de setas. Este otoño no es para tirar cohetes, el año pasado fue mejor, el otoño pasado, pero bueno, han salido especies, sobre todo en septiembre, luego hubo un parón porque no llovió durante 25 días. Y esperamos que en noviembre, que ha llovido un poquito y tiene que llover algo más, encontremos las setas de noviembre, que son muy interesantes también. Bueno, vamos a empezar a hablar de micología. Vale, en el mundo de la micología, lo primero que nos llama la atención es la cantidad de especies que hay diferentes, ¿no? Tenemos especies en forma de coral, como ramarias, especies de forma redonda, como el género tuber, las famosas trufas, especies en forma de maza, como los pedos de lobo, Lycoperdon, especies en forma de trompeta, como los trompetas de los muertos, que sale ahora, primeros de noviembre. Otras setas que han venido de fuera, como el género Clatrus, este que veis aquí, ¿no? Son una especie de jaula, nos vino hace 40-50 años de Australia y se ha quedado aquí. Bueno, la diversidad de formas es enorme y hay 200.000 especies reconocidas. Se cree que hay otras tantas por no descubrir, sino investigar. En Madrid habrá unas 2.000 especies, ¿vale? De las cuales pues 1.600, 1.700 no valen para nada, ¿no? Unas pican, otras son amargas. Luego hay unas 100 tóxicas y de esas 100 tóxicas habrá unas 8 o 10 que son muy tóxicas, ¿no? De 2.000. La probabilidad es muy baja, pero están ahí. Y habrá luego unas 150 comestibles que son interesantes, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico. Vale, ya me he hecho golpear. Bueno, lo primero que tenemos que hablar antes de hablar de los basidiomicetes, que son las típicas setas sombrero, con pie sombrero muy interesantes, hay un grupo de hongos unicelulares, las famosas fermentos o las levaduras. Son setas unicelulares, pero que tienen mucha importancia en la economía humana, ¿vale? Los penicillium, por ejemplo, que Fleming descubrió en 1928 por casualidad y que gracias a la penicilina pues han salvado tantas vidas, ¿no? Es un antibiótico potente que viene de un hongo unicelular, del grupo Myxomycete o Ascomycetes, bueno, no me voy a meter, sino que tienen importancia como los quesos, los salamis, que dan ese sabor característico a estos alimentos. Las levaduras, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, todos los días comemos pan gracias a hongos unicelulares, fermentos, las levaduras que hacen que el pan pues tenga ese sabor peculiar, o Saccharomyces calvergensis, que hace que bebamos cerveza todos los días, además de otras muchas bebidas. Estos son positivos para la economía, los hay negativos, el mildiu de la vid, o algunos oomycetes del género o de la familia Phytophthora causan potentes enfermedades vegetales como el mildiu, el mal de las encinas ahora mismo. Bueno, es muy complejo
este mundo, y ascomicetos y basidiomicetos. Son dos grandes familias o divisiones. Los ascomicetos son hongos más primitivos y suelen aparecer más en primavera, como el género Morquela o las colmenillas. Y el género, familia o orden Basidiomycete son setas más evolucionadas, más modernas, suelen coincidir más en otoño, aunque no es una regla que se ajuste al 100%. Bueno, se diferencian además de por la forma de reproducción, que en los basidiomycetes es por basidios y en los ascomicetes es por un orgánulo más antiguo que es el asca. Por aquí rompe el asca, que es el órgano de reproducción, y por aquí salen todas las esporas. Bueno, que sepáis que hay hongos más antiguos, más modernos, que coinciden más con primavera, otros con otoño. Antes de nada, bueno, en el mundo de las setas hay que saber lo que es la seta y el hongo. El hongo es el que está debajo del suelo, ¿vale? Se llama micelio y puede comprender extensiones muy grandes, y lo que nos llevamos es el fruto, ¿vale? La manzana, esto de aquí. Tiene un pie y un sombrero. En botánica o en micología la llamamos estípite, el pie, y el pilio, el sombrero. Por debajo del sombrero hay un orgánulo que se llama himenio, por ahí caen miles y miles de esporas. Cuando una espora alcanza la temperatura y humedad adecuada, pues se produce lo que es la hifa primaria, la hifa secundaria, y bueno, al final es un micelio muy grande el que se extiende. Pongo esta diapositiva porque es muy importante saber que nos llevamos la fruta, la seta, pero dejamos el hongo, el micelio. Es muy importante. Por eso hay aparatos como los rastrillos, las piquetas, esto que señalizo aquí, que deberían estar prohibidos, ¿vale? En otras comunidades están prohibidos, pero en Madrid todavía no. Pero no es conveniente. El rastrillo levanta toda la pinaza y un par de horas que le dé al micelio el sol, pues no lo hemos cargado. Entonces, simplemente navaja y cesta. Por debajo del himenio, por debajo del sombrero está el himenio, ¿vale? Por aquí caen cientos de esporas, reproducción sexual como la nuestra, y cuando se dan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad empiezan a salir las frutas, las setas, que es lo que algunos van buscando de forma continua. Bueno, esta diapositiva significa tres formas con las que se identifican la vida de las setas o de los hongos, ¿no? Parásitos, simbiontes, saprófitos. Los parásitos son esas setas que se pegan a la corteza de los árboles. Hay muchos géneros, Fomes, Fomitopsis, Inonotus, que no tienen interés culinario porque es como comer corcho, ¿vale? Pero sí tienen un interés, cultural. En algunos sitios hacían fuego con estas setas, ¿no? Arde como la yesca, esta es la famosa yesca. Introduce el micelio dentro del árbol y absorbe la savia, son parásitos totales. Hay otro grupo de hongos que son los simbiontes, como los níscalos, como los boletus, ¿vale? Hay simbiosis, hay una unión entre la raíz del árbol y la raíz o el micelio de la seta, se llama una micorriza. Tú me das, yo te doy. ¿Qué le da el árbol a las setas? Por muchos azúcares, hidratos de carbono. Los árboles son esa maravillosos ejemplares del orden plantas que pueden hacer la fotosíntesis gracias a que tienen clorofila. Nosotros no, y los hongos tampoco. Le da azúcares al árbol, y las setas, los níscalos, los boletus que crecen cerca de los árboles le dan agua y minerales. Por eso se ha comprobado que esos árboles que crecen cerca de setas crecen más fuertes, más sanos, más rápido. Son importantísimos estas setas. Y el grupo de los saprófitos, como los champiñones, como las macrolepiotas, pues saprófito significa me como lo muerto, es decir, todas esas hojas, gusanos, todo lo que se muere en el bosque, estos son los descomponedores
y los que introducen de nuevo el fósforo, el nitrógeno en el ecosistema. Muy importante. Si no hubiera estos hongos, estas setas en un bosque, se acumularía las hojas, los organismos muertos, todo, se puede decir que se ahogaría en su propia materia orgánica. Muy importante, los champiñones, macrolepiotas, marasmius, saprófito, micómono muerto. Bueno, ¿por qué nos gustan las setas a algunos? Bueno, dicen la sociedad micológica que nada sabe como una seta, ¿no? Ese sabor característico que tiene es por el nitrógeno. Las setas son un 80% de agua y 15, 16, 17, 18 proteína, no hay grasas, ¿no? Pero como condimento está muy bien, hay platos maravillosos que realzan determinados platos, pero, como dice alguno, toda especie comestible tiene su gemela tóxica, ¿vale? Ojalá las setas salieran con una calavera, con 2 tenedores, con 3, pero no. Por eso la primera regla micogastronómica es: me como lo que conozco, ya está. Porque una manita panterina es tóxica y una manita rubescens es comestible. Tienen un aire. 2 champiñones, el santoderma, te da una gastroenteritis maja, y el arvensis, ¿vale? Otro champiñón que está fenomenal y huele muy bien. Bueno, se parecen. Una rúsula serampelina, que también es comestible, y una rúsula mairei, que pica una barbaridad. Por lo tanto, solo tengo... En el mundo de las setas hay gente que va buscando fotos y otras cosas, pero hay gente que quiere comer setas. La primera regla fundamental es: me como lo que conozco, no lo que me ha traído el vecino, ¿vale? Muy importante. O lo que me ha identificado una sociedad micológica. Bueno, el gran Elías Fries, el padre de la micología, dijo: vaya lío con las setas, ¿qué hacemos para clasificarlas? Él hizo una esporada, que es cortar el sombrero, lo pone hacia abajo en un cartón blanco-negro y al cabo de un día o 2 sale un manchurrón enorme, ¿no? Que son la cantidad de esporas que han salido. Hay 6 colores básicos. Que salen negras, bueno, pues ya sabemos que es el género Agaricus o alguno que otro. Que sale color oxidado, pues género Cortinarius. Que sale color rosa, pues género Lepista. Blanco, pues Amanitas, Macrolepiotas. Bueno, es una clasificación por los colores, ¿no? Pero no nos llega a la especie que tenemos en la mano. Es interesante, curioso hacerlo, porque hay 6 colores básicos. Pero sin más entretenimiento, nos vamos a meter con las setas un poquito más abundantes o más buscadas en la Comunidad de Madrid. La primera es la seta de cardo, Pleurotus eringi, ¿vale? Eringi porque sale al lado siempre de un cardito, que se llama el Eryngium campester, el cardo corredor. Bueno, muy fácil de identificar, hay muchos expertos en la seta de cardo y es difícil confundirlo, excepto con los clitocibes blancos que salen cerca o en el mismo ecosistema. Una seta de cardo tiene las láminas muy recurrentes, el pie central, a veces es oscurita por arriba, pero los colores por arriba de las setas cambian mucho. Bueno, seta con propiedades de reforzar tu sistema inmune muy interesante y con una valoración gastronómica máxima de 4 tenedores. Su prima hermana se llama Pleurotus ostreatus, ¿vale? Sale pegada a los árboles, es menos rica gastronómicamente que su prima hermana, la seta de cardo, pero bueno, está bien. Es la que nos venden también en muchos centros comerciales, ¿vale? Porque se cultiva, ¿vale? En una especie de fardos en el cual va dentro el micelio con un montón de trigo, centeno, y entonces aparecen las setas por uno de los agujeros cuando se riega o hay humedad. Bien, diferencia con su prima hermana, sale pegada a los árboles en un estado natural y no tiene casi pie, ¿vale? Es como una ménsula, como un sombrero, y bueno, es interesante gastronómicamente. Estás en un entorno natural, esto es en la casa de campo, y bueno, es un ejemplar que puede alcanzar tamaños importantes, el Pleurotus ostreatus o seta ostra. Pero me interesa explicar con qué se puede confundir una seta de cardo. Hay una familia que se llaman
clitocibes, significa sombrero inclinado, copa, y hay algunos blancos, pie central, muy blancos, que aparecen cerca de la seta de cardo, pero no hay que confundirla porque es una intoxicación muscarínica, ¿vale? Uno suda, vomita, gastroenteritis. Bueno, es una intoxicación de segundo orden, pero es una intoxicación que se da de vez en cuando entre aquellas personas que no conocen muy bien la seta de cardo. Estos son los clitocibes, bueno, esto es el geotropa, no todos los clitocibes son tóxicos, esta se llama la seta del cura, y bueno, gastronómicamente está muy bien, pero estos pequeñitos blancos que salen en los bosques a veces, o en las praderas, pues son los famosos clitocibes blancos, que no hay que confundir nunca con una seta de cardo. ¿Veis? Aquí hay una seta, un Pleurotus syringae, seta de cardo, que tiene el pie, en el 99% de los casos, lateral, no central. ¿Vale? Y, bueno, las láminas son muy decurrentes, el pie es muy duro, gomoso, pero sobre todo no son blancos del todo. Lo digo porque estas dos especies se dan en el mismo ecosistema, ¿no? Este es el clitocibe de albata, cesurata, algunos de estos que son blanquitos y que tienen un aire a la seta de cardo, solo un aire, pero pie central, pie muy fibroso y muy hueco. Y bueno, pues no hay que confundir la seta de cardo con los clitocibes blancos. Ante la duda, no lo comemos y lo llevamos a una sociedad gastronómica para que nos confirme que todo lo que llevamos son setas de cardo, no clitocibes blancos. Cultivo. Bueno, la pongo porque es un tema que va a más. Los cultivos de setas es una interesante afición o incluso profesión de algunos. De 3 o 4 especies, pues han pasado en unos años a cultivar 20, 25 especies, ¿no? El shiitake es una seta japonesa, Lentinus edodes, muy interesante porque refuerza el sistema inmune también. La podéis ver en los centros comerciales a un precio un poquito carito, pero shiitake, sí, tiene buen gusto y buen sabor. La trufa, bueno, estos son palabras mayores, una seta muy cara, 2.000, 3.000 euros kilo. El tuber melanosporum, el tuber anestivum, la trufa blanca, la trufa negra, y que algunos pues empiezan a plantar lo que es el árbol, el cepellón de encina o de roble, en el cual la trufa va micorrizada ya, ¿no? En el cepellón de la encina, y entonces, o del roble, y entonces en unos años pues parece que empiezas a recoger trufas. A recoger si tienes un buen perro, ¿vale? Porque nunca podemos descubrir nosotros una trufa. La trufa es un hongo subterráneo y no tenemos tanto olfato como para olerla, ¿vale? Pero necesitamos un perro. Bueno, son muchas especies las que se cultivan y es una actividad que va a más cada año. Champiñones, muy interesantes, hay 60 y tantos diferentes champiñones. Y pues hay algunos muy exquisitos, el Augustus, el Campestris, el Arbensis, el Vitorquis, pero señalo aquí, ningún champiñón tiene una especie de cazoleta debajo que se llama volva. Eso es otra seta que se llama amanita. Para andar por casa deberíamos, bueno, esto es un corro de brujas, ¿vale? Los corros de brujas son círculos que algunas especies de hongos tienden a reproducirse, ¿vale? En corro de brujas, aquí lo veis, corro de brujas. Todas las especies son la misma, ¿vale? A veces me preguntan, pero si está ahí pegado, bueno, pegado puede haber alguna especie, pero generalmente el círculo está formado por la misma especie y el champiñón tiene mucha tendencia a salir en corros de brujas. Esto es un corro de brujas también de senderuelas, Marasmius oreades, ¿vale? Se extiende el micelio cada vez un poquito más, cada vez el círculo es más grande, pero todo el corro suele ser la misma especie. Vale, hay un champiñón, para andar por casa, se dividen en dos grupos los champiñones, los que enrosecen al corte y los que amarillean, ¿vale?
Los que enrosecen al corte, pues todos son comestibles, ¿no? No vamos a meternos aquí en qué especie es. Los que enrosecen. Los que amarillean, que son unos veintitantos, pues hay muy buenos, pero hay uno que se llama Santoderma, que amarillea mucho. Y donde amarillea, en el corte, al roce, huele a tinta, a fenol, a producto químico. Bueno, es el único champiñón que nos da una gastroenteritis. Entonces, para un curso, para una conferencia de estas, todos aquellos champiñones que amarillean, bueno, los dejamos. Los que enrosecen al corte, pues son comestibles. Pero, muy importante, los champiñones tienen láminas de color rosa, luego marrón y luego negras, nunca blancas, porque eso es otra cosa. ¿Veis? Es un champiñón recién cortado, que ha abierto, y esto es rosa, igual que el champiñón que compramos en el centro comercial y que lo partimos por la mitad y vemos ya un color crema rosa, no blanco, ¿vale? Porque si viéramos un champiñón con las láminas de color blanco, eso es algo que es un poquito peligroso. Género Amanita, ¿no? O familia Amanita, Amanita berna. ¿Se parece a un champiñón? Pues sí, son blancos. Pero las amanitas tienen una volva debajo, que es una especie de saco membranoso, que cuando rompe el huevo, el primordio, siempre queda en el género Amanita una especie de saco, a veces más visible, otras veces menos visible. Ningún champiñón tiene volva, pero sobre todo, y el anillo es identificable a veces en alguna amanita, pero las amanitas son setas, las amanitas tóxicas, que tienen las láminas de color blanco como la nieve. Ningún champiñón tiene las láminas blancas. Sí, es verdad que esto no se parece, son blancos, pero no es un champiñón morfológicamente, ¿no? Los champiñones son más achaparrados, más no tan esbeltos, ¿no? Como la Amanita berna, que es tóxica, bastante tóxica. Bueno, este es el género Amanita, ¿vale? Este es el primordio, el huevo. Cuando rompe, sale hacia arriba, parte del velo se queda arriba, como en las amanitas muscarias, y siempre queda abajo una especie de cazoleta. Eso es típico del género Amanita. Algún otro también género, pero las amanitas suelen tener volva. Y no va a meter en temas de láminas, porque bueno, son láminas decurrentes, son láminas andatas que llegan en el ángulo de 90 grados al pie, o libres, como el género Amanita. Pero bueno, eso es de segundo de micología ya. Mirad, esto es una Amanita berna, ¿vale? Fijaros, mi cazoleta tiene aquí, la volva, y esto es un champiñón, ¿vale? La morfología es diferente, achaparraos, la papa, pero si vais cortando champiñones, le dais la vuelta, y alguno de los champiñones no es rosa, este rosa luego se pone marrón con el tiempo, igual que los champiñones que tenemos en casa, y luego negro, ¿vale? Pero nunca blanco. Incluso recién nacido, nunca blanco, siempre rosa crema. Esto es blanco. Importante para aquellas personas que se aficionan a coger champiñones. Bueno, hay una prima hermana de las amanitas tóxicas, se llama Amanita muscaria. Es tóxica también, no es la misma toxicidad que la Amanita berna o phaloides, pero está ahí, y la pongo porque es una seta muy encontrada, ¿no? Le llaman a veces la chivata, porque cuando aparece la Amanita muscaria, pues puede que haya boletus cerca, ¿no? Pero es una seta tóxica que hay libros y libros y libros escribiendo de la Amanita muscaria, porque tiene dos alcaloides. Los alcaloides son principios activos que utilizan las plantas y las setas para que no se las coman los animales, y son pues tóxicos, ¿no? El muscazol o musizol, que está en el sombrero y que parece que da síntoma de ingravidez. Por eso las brujas volaban, no volaban, ¿vale? Se sentían más como flotando en el aire. Y la muscarina, que está en toda la seta y es la que es tóxica y deja una intoxicación panterínica importante a tener en cuenta, ¿vale?
Amanita muscaria, no muy buscada, muy encontrada, porque nadie se lleva la amanita muscaria. Precisamente este color rojo con pintas blancas nos está diciendo peligro, ¿no? Aunque las hay más peligrosas. Tiene su prima hermana, la amanita cesárea. Amanita es ese grupo que tiene setas muy buenas y setas muy malas. Las peores están aquí, en el género amanita. La amanita cesárea tiene un aire a la amanita muscaria, pero solo será en árboles de hoja caduca, mientras que la amanita muscaria suele darse en pinares más, ¿no? Es muy buscada porque es muy apreciada gastronómicamente, pero las láminas de esta manita y el pie son amarillo limón, a diferencia de las amanitas tóxicas que serían blancas. La volva es igual, porque es una manita grande, es una volva grande, típico de la manita cesárea. Y bueno, es una seta muy latina, muy mediterránea. Le gusta mucho el calor, ha salido este año en septiembre, pero no le gusta el frío. Seta de 4 tenedores, amanita cesárea, ¿vale? No me voy a meter en más descripción, simplemente que sepáis que sale en robledal, encinar, árboles de hoja caduca, no árboles de hoja, no en coníferas como su prima hermana, la amanita muscaria. Y esta pues, posiblemente sea la seta más peligrosa, ¿no? La amanita phalloides. Mirad qué volva tan grande. Aquí el color no es muy representativo en esta foto, pero tiene un color verde oliva, verde aceituna. Bueno, todavía hay confusiones con esta seta, no sé quién se puede comer una amanita phalloides, pero es una intoxicación grave, muy grave. Color verde oliva, ¿vale? Y láminas blancas, por supuesto. Pongo aquí lo de la cuchara porque hay algunos pueblos que dicen que si le pasamos la cuchara a algunas personas de sitios rurales, si le pasamos una cuchara de plata a las setas y se vuelven negras, son tóxicas. Bueno, pues en algunas especies como cortinarios sí se produce esa reacción, pero la amanita phalloides no pone negra la cuchara de plata, ni los ajos al cocinar se ponen negros, son cosas que hay que desterrar. Vale, este es el color de la amanita phalloides. Se da en pinar, se da en encinar, no es muy abundante, pero hay que tenerla en cuenta que está ahí. Esta probablemente se la ha comido un gusano y la pongo porque a veces dicen, bueno, si se lo come un animal seguro que es comestible. No. Hay animales que tienen un digestivo diferente, los jabalíes, los ciervos, los gusanos, y no sabemos si este gusano murió o no murió, nadie le siguió. Entonces es una seta que sabe bien, eso es por lo que engaña. Hay muchas setas que pican, hay otras que son amargas, nos están avisando de algo, pero bueno, la amanita phalloides en primera instancia pues tiene un sabor como a nueces, como a frutos secos, y por eso fue la causa de la muerte de muchos personajes históricos como los emperadores Claudio, Diocleciano, el Papa Clemente VII, Eduardo VI de Inglaterra, Buda, la familia de Sócrates. Bueno, les gustaba mucho el tema de las setas en la antigüedad y esa fue la causa de la muerte de algunos de ellos. Silocibes, bueno, son setas pequeñitas de montaña, donde hay mucha humedad, a veces salen de los excrementos, sin interés gastronómico ninguno, pero tienen un potente alcaloide que se llama psilocibina, que es una intoxicación psicotrópica o alucinógena, ¿vale? Nadie se come esto, evidentemente, pero que sepamos que están en el monte y que son muy delgaditos, como una flecha, y bueno, sin interés culinario. Sí eran apreciados por determinadas culturas, como los aztecas, que, pues bueno, por eso eran buenos en astronomía, ¿no? Porque veían las estrellas cuando comían esta seta. Coprinus, matacanguil, o bueno, barbuda. Coprinus, seta excelente, que sale en septiembre, muy apreciada, y con barbas, ¿no? Con barbuda, se llama Coprinus comatus. Es la misma especie esta y esta, pero al cabo de unas horas, sobre todo en nuestra cocina, se ennegrece mucho y ya no vale para nada. Pero cuando la cogemos fresca y la cocinamos inmediatamente, es una de las mejores setas. Coprinus comatus. Tiene su prima hermana Coprinus atramentarius, que no tiene barbas y que es mejor desechar porque si se mezcla con alcohol
da una reacción alérgica llamada antabús. Pero bueno, la barbuda, así como una elipse, ¿vale? Sale en los jardines, sale en la casa de campo, sale en muchos sitios. Bueno, pues es muy apreciada gastronómicamente. Coprinus comatus, barbuda. Bueno, un sitio donde salen muchas barbudas. Y nos metemos con los boletus, así muy rápidamente. Los boletus boletáceas son esas setas que en vez de tener láminas por debajo, tienen como una especie de esponja, tienen poros. Las boletáceas, ¿vale? No hay malas malísimas, que sepáis, dentro de este orden. Y todos aquellos boletus que son blancos por abajo, los 4 magníficos que le llaman, ¿vale? Boletus edulis, pinicola, aestivalis y aerius, pues son perfectamente comestibles, muy buscados y muy bien pagados también, ¿no? El pinicola, el edulis, el pinicola, vale. Y luego hay otros que, bueno, esto lo he puesto porque a veces me dicen, ¿cómo se lavan las setas? Pues bueno, las setas no se meten en agua y jabón, como ha hecho este, casi, con un chorrito de agua y una espontes, pues se lo va quitando la tierra y ya está, no hace falta lavarlas porque pierden mucho aroma y tal. Sus primos pobres, que son fácilmente reconocibles, es el género Suillus. Suillus significa jabalí, son las setas del pobre o los boletus de los pobres, son como pringosos, son comestibles, ¿vale? No tan apreciados gastronómicamente como los boletus, pero los suyos son comestibles siempre y cuando quitemos la cutícula por arriba, que es la que te da te deja un poquito suelto, ¿vale? Entonces es conveniente, si alguno se afecciona a los boletos de los pobres, los suyos, quitar la cutícula, la piel, ¿vale? La esponja es amarilla desde un inicio, a diferencia con los 4 magníficos de los boletus, pero bueno, son comestibles y casi nadie los lleva. Siempre están ahí esperándonos. Género Suillus, babosos, boletus de los pobres. Vale, hay un grupo de boletus que enrojecen, ¿no? que son como rositas, rojos los pies, el himenio, la esponja roja, que deberíamos desechar siempre, ¿eh? En un curso avanzado pues ya entraríamos en más materia. Por supuesto hay uno que se llama el Satanás, que bueno, le han puesto un nombre que parece que te fulmina, nada más encontrártelo. Bueno, da una gastroenteritis importante, pero fijaros qué sombrero tiene, blanco, y el pie como la bandera de España, ¿no? Amarillo, rojo. La esponja suele ser más rojita, luego más amarilla. Bueno, es una seta rara, no la vamos a ver muy a menudo, se da en terrenos calizos, pero bueno, que sepáis que hay un boletus, Satanás, que es tóxico. Los demás, que son rojitos, pues bueno, deberíamos dejarlos, a menos que nos lo identifique una sociedad gastronómica y nos diga cuáles son sus particularidades, ¿no? Porque los boletus rojos, como el Erythropus, el Durius, bueno, es conveniente siempre cocinarlos y no mezclar con alcohol. Por lo tanto, para un curso como estos, boletus rojos, con los pies rojos, con el himenio rojo, los desechamos, los dejamos. Bueno, cesta, siempre es importante llevar cesta y no bolsa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en la cesta, todas las setas permanecen casi enteras, ¿no? A menos de que tiremos la cesta por un barranco, ¿vale? Pero la cesta se puede llevar los golpes, pero las setas en el interior permanecen siempre enteras, cosa que no ocurre en una bolsa de plástico, que se trocea todo, se aguachina y no hay quien reconozca nada. Luego está el tema de las esporas, por la cesta van saliendo esporas y tal, y alguna cae y fructifica, bueno, eso está bien, pero lo más importante es que cuando llevamos setas en una cesta permanecen enteras. Y en las sociedades gastronómicas no se clasifican setas que vayan en bolsas de plástico, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Bueno, hay mucha gente que hace maravillosas fotos. En la Sociedad Micológica de Pozuelo, pues todos los años damos un premio a la mejor foto y pongo esta diapositiva, cómo se corta una seta.
Vale, pues si yo conozco cómo es la seta, porque mi abuelo me enseñó los níscalos, mi padre también, la corto. Pero en la mayor parte de los casos, no sé qué especie tengo, la voy a estudiar con un buen libro o la voy a llevar a una sociedad micológica. Clavo el cuchillo por debajo y saco también el pie, ¿vale? El pie tiene mucha información, tanto como la seta. Por eso para clasificar, para identificar, para tal, siempre saco toda la seta. No pasa nada porque rompamos un poquito de micelio, tapamos ese agujerito que hay ahí, pero nos llevamos la especie entera, con el pie. Vale, senderuelas, una seta fácil de identificar, salen corro de brujas, el pie es duro, elástico, las láminas muy espaciadas. Una seta de 4 tenedores, ¿vale? Seta de carrerilla, senderuela, marasmios oreades. Bien, perfectamente comestible, siempre y cuando no confundamos esto con esto. Hay unas setas que se pueden dar en el interior del bosque, no en pradera, que salen en restos de leña y bueno, pues son las famosas galerinas, que es una toxicidad muy grave. Pero las galerinas es un ecosistema totalmente diferente a la pradera y las senderuelas tienen siempre un pie duro, elástico, cosa que esto no, esto chasca, rompe. Pero una seta muy codiciada y muy apreciada también en gastronomía. Esto es un bosque, aquí saldría la marasmios oreades, pero dentro del bosque no saldría, esto es un claro de bosque, ahí saldría la galerina marginata. Lo pongo porque el ecosistema donde cogemos una especie es muy importante para identificarla también. Macrolepiotas, muy rápido porque se está acabando el tiempo. Bien, macrolepiotas, no confundir con lepiotas. Son dos familias diferentes, estas pueden salir en nuestros jardines y son bastante tóxicas. Y no es una macrolepiota que no haya crecido, no, son familias diferentes. Las macrolepiotas son grandes, ¿vale? Es un conjunto de características lo que identifica a una macrolepiota: el sombrero grande, el anillo, el pie hueco, grandote, atigrado. Eso es una macrolepiota, en este caso la procera, un anillo algodonoso. Pero no confundir nunca con las lepiotas, setas pequeñas de jardín que son bastante tóxicas. Lepistanuda, la conoce mucha gente, borracha, pistonuda. Bueno, pues no hay nada que decir, excepto que es una seta de 2 tenedores, muy apreciada, un sabor intenso, totalmente azulada, ubiquista, quiere decir que sale en todos lados, muchos lados. Y su prima hermana, Lepista personata, que solo tiene el pie morado. Bueno, pues muy apreciada gastronómicamente y no hay nada que se pueda confundir. Hay algunos cortinarios azules que no saben a nada, que no son tóxicos, pero Lepista nuda, una vez que la olemos, la vemos el pie, el azulado, pues bueno, es perfectamente identificable. Lepista nuda borracha en Madrid, pistonuda. Vale, eso es una cestita con lepistas nudas, muy apreciadas, con pasta, porque tiene un sabor fuerte, muy particular, entonces es mejor mezclarla con otras comidas, como pasta, lentejas, cosas así. Níscalos, esto es un níscalo auténtico, Lactarius deliciosus, pero que sepáis que hay falsos níscalos. Lactarius es la familia, lechoso, pero el auténtico níscalo tiene la corona de color naranja y sangra de color naranja, zanahoria, no amarillo y no blanco. Hay otros falsos níscalos que no sangran de color zanahoria y que tienen una toxicidad, bueno, pues un poquito resinoide, nos irrita la mucosa gástrica, pero hay gente que confunde todavía los falsos níscalos con el níscalo auténtico, el Lactarius deliciosus. La corona de color naranja, acordaros, siempre en el níscalo sale, y sangra de color zanahoria, rojo, rosado o rojo, sí, más bien. Sus primas son las rúsulas, es un grupo muy complejo que siempre están ahí en el bosque. Este año no nos han defraudado, hay muchas, 250 y tantas, y no hay ninguna tóxica, pero sí las hay que pican, que amargan. Es un género difícil, pero las hay dulces. Bueno, las rúsulas es un mundo, pero que sepáis que son primas de los níscalos y que están ahí en el bosque siempre.
muy bonitas, aunque por arriba tiene un color colorado que cambia mucho, depende del tiempo. Rúsulas, primas de los níscalos. Y me despido con la tricoloma ecuestre, que estará a punto de aparecer, y sobre todo con la tricoloma portentosum, la capuchina, que es una seta de invierno, que le encanta el frío y que difícil de identificar, pero muy apreciada gastronómicamente, ¿vale? La capuchina, tricoloma portentosum, seta de pinar, que no le teme al frío y que estará a punto de salir en estas fechas. Y la pongo la última porque es una de las favoritas, o de mis favoritas, gastronómicamente hablando. Y no tengo más. Esta es la página web, lacasacampo.net, que la última excursión la tenemos el día 28 en Bustarviejo y que esperemos que se dé satisfactoriamente en cuanto al número de especies. Y yo no sé si hay preguntas. ¿Cómo miro lo de las preguntas? Bueno, hay un montón. Vale, muy buena información, mil gracias, Ana Olaya. ¿Habrá alguna edad mínima a la que sea desaconsejable ofrecer setas silvestres a los niños? No, no hay una edad mínima. Lo único que cuando comemos una seta silvestre por primera vez hay que comerse 2, 3. Simplemente, ya no a niños, sino a adultos, para ver tu reacción, ¿no? Hay gente que es alérgica a determinadas setas y lo mejor es saber comerte 1 o 2 ejemplares. En el caso de los adultos es aconsejable empezar a comer pocas cantidades, efectivamente, eso siempre, ¿vale? Si tú comes un níscalo por primera vez, deberías comer 2, 3 y ver cómo reacciona tu cuerpo. El níscalo es una seta perfectamente comestible, pero es como las alergias, ¿vale? Si comes un alimento por primera vez, siempre es conveniente comer una pequeña cantidad, ver cómo reacciona tu cuerpo y a los 2 días, 3, te comes ya el resto, no hay ningún problema. Pero las alergias están también ahí en el mundo de las setas. Aunque lo idóneo sea coger solo lo que vamos a ingerir en el día, ¿qué medios de conservación son los más adecuados? Bueno, aquí nos podemos tirar 2 horas, pero lo ideal cuando encuentras muchas setas, hay gente que las limpia, medio cocina y las congela. Luego la descongela y la vuelve a cocinar ya otra vez. Y luego hay otros que les gusta mucho desecarlas, partirlas en cachos, en láminas y desecarlas, porque los boletus, por ejemplo, conservan muy bien sus propiedades, su aroma, una vez que se cocina, una vez secas, ¿no? Hay gente que tiene desecadoras de estas que les quita la humedad, pero perfectamente se pueden desecar al aire con una fuente calorífica y es la mejor forma de secarlas, ¿vale? Como las senderuelas que se cuelgan en hilos, colgados a una temperatura de 30-35 grados para que se desequen bien y se guardan en frascos, ¿no? Hay otros que los guardan en aceite, en vinagre. Bueno, los métodos son muchos, pero la desecación es uno de los que más me gusta a mí. La disminución de los medios tradicionales de explotación agraria, especialmente el pastoreo, ¿tiene relación con la disminución? No tiene nada que ver el pastoreo. Lo que tiene que ver es el machaque de los micelios. Es decir, cuando vamos a un setal y nos llevamos toda la seta, todo el círculo de brujas o todos los boletus que vemos, los pequeños, grandes, medianos, el micelio necesita reproducirse. Es buenísimo dejar alguna seta de vez en cuando, sobre todo las que están ya pasadas además, ¿no? Pero no llevarnos hasta el último boletu o hasta el último níscalo, por muy pequeño que sea. Necesitan reproducirse. Es el machaque constante de los micelios lo que hacen que cada vez sean menos abundantes algunas especies, no el pastoreo. El pastoreo no tiene nada que ver. En alguna ocasión me cuesta diferenciar Suillus luteus de Boletus pinicola, sobre todo cuando el ambiente está más seco. Vale, pues los Suillus son esas familias de setas o grupo que el himenio siempre es amarillo, los Boletus siempre... el pinícola puede convertirse un poquito con el tiempo en amarillo, ¿no? Pero los Suillus por encima son pringosos, algunos, otros no. Pero bueno, hay varias características para diferenciar un Suillus de un Boletus. Los dos son comestibles, unos mejores, otros peores, pero no habría ningún peligro por intoxicación si confundes uno u otro.
¿Es cierta la regla de que en macrolepita el sombrero mide más de... ¿No tiene confusión? Bueno, más de 20 no, más de 10 dicen algunos micólogos, ¿no? Pero no solo es el tamaño del sombrero, son un conjunto de indicadores que nos dicen que si es una macrolepita o no. El pie atigrado, el pie grande, hueco, el anillo algodonoso, eso es lo que nos diferencia las macrolepiotas de las lepiotas tóxicas. No solo los 20 centímetros, que no son 20, son 10, ¿vale? ¿Cómo definimos bien el tricoloma portentosum? Vale, pues hay que cogerlo muchos otoños, esa es la mejor manera, ¿vale? Pero es una seta como si lo hubieran pintado de amarillo y luego con un rotulador hubieran hecho muchas hebras así de color negro, de tal forma que el amarillo desaparece y cuando le das la vuelta tiene reflejos amarillentos. Pero hay otras que se parecen, que son amargas y que tienen un aire. Por eso lo mejor es cogerla 2-3 años y que nos la identifiquen también en una sociedad micológica. Y la última dice, ¿existe en la Comunidad de Madrid algún tipo de restricción o limitación en el cupo que podemos adquirir para el consumo propio? No, de momento no. Es la única comunidad que no tiene limitaciones en este tema, ni una reglamentación, deberían hacerlo ya, porque muchas otras comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla-León, sí lo tiene regulado y puedes coger tantos kilos por persona y día, siempre que pagues en el ayuntamiento. Madrid pues no lo tiene regulado de momento, esperemos que no tarden mucho. Y no hay más preguntas, así que espero que hayáis disfrutado con esta charla muy rápida de muchas especies, pero que algunas cosas os hayan quedado claras. Ante la duda, para eso estamos la Sociedad Micológica de Pozuelo, la de Madrid, para identificar cualquier duda que haya en el mundo de las setas, de la micología y sobre todo de la micogastronomía, de todo aquel que quiera comer setas. ¿Vale? Pues eso es todo. Y llegamos justo a tiempo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Pues nada. Terminamos aquí. Muy bien. Nos vemos.